Muy buenas tardes, chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar sobre la parte de endocrinología. Nos correspondería hablar el día de hoy sobre las hormonas metabólicas, tiroideas o calorigénicas. Y para poder entender mucho mejor esta parte, primeramente vamos a hablar de una estructura bastante importante, la cual sería la glándula tiroides. Esta se encuentra ubicada por delante de la tráquea, es una estructura par y su unidad anátomo-funcional es el acino o folículo tiroideo de forma esférica. El acino sería prácticamente el conjunto de células especializadas, ¿verdad?, para poder secretar algún tipo especial de sustancias, ¿verdad? Y prácticamente se encuentra en forma de racimos que terminan, digamos, en una estructura esférica, como pueden ver en la imagen de la derecha. En el centro tienen una luz en donde se deposita una sustancia que vamos a denominar la coloide, que tiene como principal constituyente a una glicoproteína, o sea, una proteína unida a un glúcido yodada, que se llama tiroglobulina. La tiroglobulina es la prohormona, o sea, no sería la hormona madura, sino que sería un precursor de la misma, la cual tiene en su estructura dos hormonas metabólicas tiroides, que ya seguro escucharon hablar. Tenemos la T3 y la T4. La T3 denominada triiodotironina y la T4 denominada tiroxina, que se encuentra rodeando los folículos. Otra población celular que se denomina células parafoliculares o células C. Estas van a sintetizar y van a secretar calcitonina o CT, que están implicadas en el metabolismo del calcio y del fósforo. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Primeramente, vamos a hablar de la tiroxina T4 y la triiodotironina T3. ¿Dónde se originan? Estas se originan en las células del folículo tiroideo. Químicamente son prácticamente aminoácidos derivados de la tirosina. ¿Cómo actúan? Prácticamente mediante activación de genes. Y ahí sí pueden fijarse en la imagen, ¿verdad?, cómo está la estructura acinar, ¿verdad?, como nosotros vamos a ver en un corte histológico. Se ven como pequeñas estructuras globulares, ¿verdad?, los cuales están rodeados de unas células especializadas. Estas células especializadas son denominadas células foliculares, las cuales me van a secretar ya sea la tiroxina o la triiodotironina. Las células foliculares, que están prácticamente rodeando el folículo tiroideo. Las que se encuentran por afuera y entre las células son denominadas células parafoliculares y células C, ¿verdad?, las que están de una coloración medio rosadita en la imagen de derecha superior. Esas son las células parafoliculares. Y estas células parafoliculares son las que secretan la calcitonina. Y prácticamente lo que les acabé de decir está, digamos, resumido en el pequeño esquema inferior derecho. En cuanto a las funciones, unas funciones principales es la estimulación del consumo de oxígeno en casi todas las células, derivando en un aumento del metabolismo basal y consecuente acción calorigénica. O sea, al aumentar el consumo de oxígeno, ¿qué pasa, verdad? Obviamente también aumenta el trabajo basal o prácticamente el trabajo promedio de las células, y obviamente al aumentar el trabajo promedio también vamos a tener un aumento en la producción de calor. Magnitud de efecto calorigénico depende del grado de la secreción de las catecolaminas y también de la tasa metabólica. Si prácticamente los efectos calorigénicos son bajos, el alza será grande, pero si la tasa inicial es alta,
el incremento de la tasa metabólica va a ser bajo. Consecutivo a la calorigénesis, aumento de aporte de oxígeno a los tejidos en cuanto al aumento de ventilación pulmonar, estimulación de procesos digestivos, como va a estimular la secreción de enzimas, también va a aumentar la producción de calor, como la termogénesis, y también estimula el crecimiento y desarrollo. También tiene otros efectos como sobre el desarrollo del sistema nervioso fetal. Posnacimiento, que hacen, potencian la capacidad de respuesta y la reacción refleja, o los reflejos propiamente dichos. En machos y hembras la concentración plasmática debe ser equilibrada, ya que el exceso debilita funciones reproductoras. Cuando tenemos prácticamente un aumento de hormonas tiroides, altera las funciones reproductivas, y un déficit retarda el desarrollo sexual. Ahí tenemos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Seguro ya escucharon hablar. Entonces, cuando tenemos un exceso o tenemos un hipertiroidismo, ¿qué pasa? Se alteran las funciones reproductoras. Y si tenemos prácticamente un hipotiroidismo, se retarda el desarrollo sexual. También van a potenciar la acción de otras hormonas, y el catabolismo en las vitaminas va a estar de cierta forma aumentado. En cuanto a la regulación de su secreción, me menciona que los factores que está estimulado, por los factores neuroendocrinos, así como también autorregulación local. En cuanto a los factores neuroendocrinos, específicamente en cuanto a la regulación hipotalámica, ¿cómo se da? Se da por el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. ¿A qué me refiero con eje? Que prácticamente estas estructuras trabajan en un conjunto, que desempeñan una cascada de reacciones. La liberación de TRH hipotalámica que hace, o prácticamente la hormona liberadora de tirotropina, estimula la liberación de TSH, u hormona estimulante de tirotropina adenohipofisaria, la cual que hace, va a estimular la liberación de hormonas metabólicas tiroides. Como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Generalmente en el hipotálamo se secretan dos tipos de sustancias, las liberadoras y las inhibidoras, las cuales van a ejercer otra vez una acción sobre la adenohipófisis o neurohipófisis, secretando otro tipo de sustancias. Entonces, en este caso, el hipotálamo envía la primera señal, liberando la TRH, y posteriormente hace que de la adenohipófisis se secrete la TSH, la cual posteriormente, ¿qué va a hacer? Va a estimular que se liberen las hormonas tiroides, o la triiodotironina y la tiroxina, o la T3 y T4. En cuanto a la autorregulación tiroidea, ¿cómo funciona? Son mecanismos propios de la glándula que le permiten adaptarse a variaciones del aporte del yodo. Como en el caso de déficit de yodo, ¿qué pasa? Tenemos una hipertrofia glandular con aumento de función tiroidea. El exceso de aporte de yodo, hay una hipofunción glandular transitoria, o van a encontrar en literatura que dice efecto Wolff-Chaikoff. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo siempre menciono esta parte, ¿verdad? Que prácticamente el cuerpo siempre trata de mantener un orden, ¿verdad? En los casos, por ejemplo, que hay déficit o excesos, nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene que mantener ciertos parámetros, ¿verdad? O prácticamente cuando no puede desempeñar una función, trata de adaptarse o trata de ver la forma de cómo cumplir esa función, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Una persona delgadita que se va al gimnasio, ¿verdad? Tiene, digamos, poca o nula masa muscular, ¿verdad? Que recién empieza. ¿Qué pasa? Empieza a entrenar con pesas, entonces, ¿qué pasa? Aumenta el trabajo muscular. Entonces, las células que hacen, tratan de adaptarse a ese exceso de trabajo, no están acostumbradas a tanto trabajo, entonces tratan de compensar ese aumento de trabajo. ¿Cómo? Con hipertrofia, o sea, aumentan el tamaño de las células. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si yo tengo déficit de yodo, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo va a tratar de compensar ese déficit
¿Cómo va a compensar? Va a aumentar de tamaño o prácticamente va a sufrir una hipertrofia. ¿Para qué? Para tratar de aumentar de esa forma la función tiroidea. En el caso de que yo tenga un exceso de yodo, ¿qué pasa? No necesito tanto trabajo para producción. Entonces, mi glándula va a disminuir de tamaño. Voy a tener entonces una ligera atrofia glandular que puede ser transitoria, ¿verdad? Esto prácticamente puede nuevamente hipertrofiarse o volver a un tamaño normal, ¿verdad? Obviamente dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, ¿verdad? En las personas con bocio, ¿qué pasa? Hay un déficit de yodo, ¿verdad? Entonces la glándula trata de compensar ese déficit aumentando su tamaño para aumentar de esa forma la producción de hormonas tiroideas. Después tenemos, ¿verdad?, otros factores que modifican la función tiroidea. Ahí tenemos las causas no hormonales. Entre ellas pueden ser el estrés, hipoglucemia insulínica, que estimulan la función tiroidea. En cuanto a los hormonales, dice que deprimen la función tiroidea la hormona adrenocorticotropa o ACTH, los glucocorticoides y la testosterona. En cuanto van a aumentar la función de mis glándulas tiroides, la somatostatina, la vasopresina, la adrenalina, así como también los estrógenos. En cuanto a los factores exógenos, tenemos los factores vocígenos, prácticamente son, en este caso, sustancias que van a producir de cierta forma hipertrofia de mi glándula tiroidea, o prácticamente el bocio, por eso se denomina factor vocígeno, como en algunos alimentos como el repollo y el nabo, que tienen una sustancia denominada progoitrina. También hay fármacos vocígenos, tenemos ahí por ejemplo el propiltiouracilo, las tiocarbaminas y también el hipoclorito. Luego tenemos ya las hormonas reguladoras de la glucemia. Son prácticamente hormonas que me van a, como lo dice su nombre, regular de cierta forma el azúcar en sangre, denominado de forma más sencilla, ¿verdad? Y aquí hablamos de una estructura súper importante como lo es el páncreas, la cual es una glándula que secreta hormonas encargadas de esta función homeostática. Cuando hablamos de homeostasis, ¿verdad?, o prácticamente mantener el orden interno del organismo, sabemos que incluyen varios sistemas y varios órganos, ¿verdad? Como en el caso, obviamente, ¿verdad?, ¿cómo vamos a mantener la homeostasis, por ejemplo, de las hormonas tiroides? Obviamente va a repercutir en cuanto a la glándula tiroides, ¿verdad? O prácticamente esta glándula es la que va a mantener en ciertos límites, ¿verdad?, la producción de estas hormonas tiroides. La misma cosa aquí. ¿Cómo vamos a mantener o tratar de mantener en ciertos parámetros el azúcar en sangre? Porque sabemos si hay un exceso o si hay un déficit, ¿verdad?, vamos a tener ciertas consecuencias o en ese momento aparecen las patologías. Entonces, en este caso, ¿quién va a mantener el orden en cuanto a la glucemia? Sería el páncreas. Esta es prácticamente una glándula que tiene función exócrina y función endocrina, o sea, produce ciertas sustancias que se liberan a una luz, así como también sustancias que se liberan prácticamente a nivel de la sangre, digamos. La porción exócrina, ¿qué hace? Me va a producir enzimas encargadas de digestión que van a ser eliminadas a la luz intestinal, y su porción endocrina está conformada por los islotes de Langerhans. Y aquí tenemos nuevamente, ¿verdad?, nuestra imagen de nuestra glándula, el páncreas. Prácticamente está unida a ese ducto de esa glándula hacia la luz del intestino, ¿verdad?, donde de cierta forma va a ayudar a liberar enzimas digestivas, y esas estructuras que ven como un ramillete de uvas son justamente donde vamos a tener nuestros islotes de Langerhans. Son prácticamente un lugar de las células acinares, ¿verdad? Acuérdense de esa palabra, acino.
Así no tenemos en el páncreas, por ejemplo, tenemos el acino pulmonar, tenemos el acino tiroideo, como mencionamos hace rato, que prácticamente son estructuras que tienen, como les dije, esa conformación como un pequeño ramilete que termina como en una forma globular, en el cual obviamente contiene células especializadas para la producción de ciertas sustancias. Y aquí hablamos de estos grupos celulares. Menciona tipos celulares de los islotes de Langerhans. ¿Por qué denominamos islotes? Porque son como pequeñas islas o pequeños lugares, ¿verdad?, en donde tenemos una variedad de células. Ahí tenemos 4 tipos celulares y por favor no se olviden de esto porque es súper importante. Primeramente tenemos las células alfa. Las células alfa son prácticamente los constituyentes del 25% de los islotes y prácticamente secretan glucagón. No se olviden, células alfa secretan glucagón. Luego tenemos las células beta. Las células beta son del 60% de las células de mi islote y secretan insulina. Posteriormente tenemos las células delta, que estas son prácticamente el 10% del total de las células y secretan somatostatina. Y por último tenemos las células PP, que son solamente el 5% del total de células y secretan el polipéptido pancreático. Por favor, no se olviden, células alfa, glucagón, células beta, insulina, células delta, somatostatina y células PP, polipéptido pancreático. Las hormonas, y esto es bastante importante, encargadas de regular la glucemia, prácticamente mantener en orden el azúcar en sangre, serían la insulina y el glucagón. ¿Cómo? La insulina permite que la glucosa ingrese a las células, porque prácticamente cuando yo tengo una hiperglucemia o demasiado azúcar después de un consumo de carbohidratos, ¿verdad?, yo tengo que guardar lo que no necesito, prácticamente guardar en forma de reserva. ¿Y quién hace eso? Se libera la insulina, que permite que ese exceso de carbohidratos se guarde en las células, ya sea del hígado, ya sea de los músculos. Y prácticamente esta glucosa se tiene que transformar en otro tipo, ¿verdad?, para poder guardarse. Y en este caso, ¿qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a mover esa glucosa que yo guardé en mi hígado y en mis músculos por fuera nuevamente para poder utilizarse. Y aquí tengo nuevamente otra vez la imagen, ¿verdad?, de mi acino pancreático. Como pueden ver, un acino, o prácticamente una pequeña esfera, me tiene un islote de Langerhans, ¿verdad? O prácticamente la estructura que ven en el centro forma como una pequeña isla, ¿verdad?, en la cual tenemos los diferentes grupos celulares que teníamos las células alfa, las células beta, las células delta y también las células PP, que en este caso no está escrito, pero también corresponde. Nada más otra vez para que vean cómo es la estructura, ¿verdad? Primeramente la estructura compacta del páncreas, que pueden ver que prácticamente tiene una porción exócrina y una porción endócrina. La exócrina, ¿verdad?, que conectaba prácticamente con el duodeno, segregando enzimas para la digestión, y la parte endocrina, que era prácticamente la producción de ciertas hormonas. Y ahí lo importante serían prácticamente los acinos pancreáticos que ven en la imagen B. Estos acinos pancreáticos, si hacemos un corte, podemos ver que están constituidas por diferentes tipos de células, prácticamente las células acinares. Y en el centro, yo que tengo un islote de Langerhans, o prácticamente un grupo, una islita de células que teníamos de diferentes tipos. La alfa, que secreta glucagón, la beta, que secreta insulina, la delta, que secreta somatostatina, y la PP, que secreta mi polipéptido pancreático. En este caso sí me está señalando mis células PP. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la insulina, que les vuelvo a rememorar otra vez, repitan y repitan para no olvidarse.
se originan de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino. Químicamente es un polipéptido de 51 aminoácidos que tiene 2 cadenas, la cual va a variar de una especie a otra. La humana difiere en un solo aminoácido con la insulina de caninos, porcinos y conejos. Por otro lado, la insulina bovina difiere de la humana en 3 aminoácidos. ¿Por qué creen que la insulina mayormente utilizada para las personas que son insulinodependientes son provenientes de los porcinos? ¿Por qué? Porque justamente varía solamente un aminoácido, es bastante similar. ¿Por qué no se usa el bovino, que prácticamente hay mayor cantidad, se usa luego para consumo? Ahora, justamente ¿por qué? Porque no es químicamente muy compatible, que digamos. Se trata de utilizar el que se asemeja más al humano. Obviamente no se utiliza el de caninos justamente por ser considerados animales de compañía. La misma cosa los conejos. Entonces, como los porcinos son más animales para consumo, entonces se utiliza preferentemente de esta especie. En cuanto a los mecanismos de acción, mediante la activación del segundo mensajero, específicamente la tirosina sinasa. En cuanto a las funciones, me dice que el depósito de glucosa dentro de las células con un efecto neto hipoglucemiante. O sea, mi insulina, ¿qué hace? Hace que la glucosa encontrada en exceso, después de un consumo excesivo de carbohidratos o azúcares, ingrese dentro de las células. Y al ingresar esa glucosa en exceso, ¿qué va a hacer? Voy a tener un descenso de glucosa en sangre, por lo tanto, voy a tener una ligera hipoglucemia. En cuanto a los carbohidratos, aumenta el transporte de glucosa a las células, suprimiendo la glucogenólisis y aumenta glucogenogénesis muscular. O sea, me va a inhibir de cierta forma el desdoblamiento de la glucosa y va a aumentar prácticamente la reserva de glucosa en los músculos. En cuanto a los lípidos, va a estimular la lipogénesis y va a inhibir la lipólisis. O sea, prácticamente al ser de reserva, obviamente me va a guardarse en forma de energía o en forma de grasa también. Sobre las proteínas, el aumento del transporte de aminoácidos y síntesis proteica, así como también inhibición de la destrucción de estas proteínas. Sobre las gónadas, que van a hacer, van a estimular la formación de hormonas sexuales. En los túbulos renales va a favorecer la reabsorción de potasio, sodio, magnesio, fosfatos necesarios para la síntesis de glucosa y proteínas. En cuanto a la regulación de su secreción, está regulada principalmente por la concentración de glucosa o glucemia, pero atiendan bien, solamente en monogástricos. Monogástricos, no poligástricos. Los poligástricos son un mundo aparte. Prácticamente la concentración de glucosa se tiene que mantener entre 70 a 110 miligramos por decilitro de sangre. En los rumiantes, el principal factor regulador de la secreción de insulina son los AGV. ¿Qué significa eso? Ácidos grasos volátiles, circulantes, y secundariamente sería la glucemia. Estimula la secreción de insulina. Obviamente, al tener hiperglucemia, tengo que bajar esos niveles, por lo tanto, sería un estimulador de la secreción de insulina. Las proteínas y los aminoácidos también, ácidos grasos como butirato y propionato, las gastrinas, secretinas, y la estimulación simpática también estimula la secreción de la insulina. ¿Quién, por ejemplo, me va a inhibir la secreción? La somatostatina y la estimulación simpática. Bueno, y aquí está cómo funciona este mecanismo de insulina, glucosa. ¿Qué va a pasar, verdad? Yo consumo una amplia cantidad de azúcares, ¿verdad? O carbohidratos, ¿verdad? Y prácticamente tengo una hiperglucemia fisiológica. Posteriormente, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Se libera insulina. Y en mis células, ya sea mis células hepáticas y mis células musculares, tengo yo un receptor para la insulina, al cual prácticamente se tiene que anclar esta llave o esta insulina. ¿Para qué sirve eso?
para que justamente cuando la insulina se ancle a mi receptor, que se encuentra ya sea en mi hígado o en mis músculos, va a hacer que se abra un canal, el cual va a permitir que la glucosa en exceso se acumule dentro de esta célula en forma de reserva. ¿Y para qué sirve esto? Justamente para poder liberarse en periodos de necesidad. Posteriormente tenemos el glucagón, donde se origina en las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino. Es un polipéptido de 29 aminoácidos y su mecanismo de acción sería mediante la activación del segundo mensajero, específicamente el adenosín monofosfato cíclico o AMPC. En cuanto a las funciones, la función principal sería la movilización de las reservas de glucosa, o sea, este me va a permitir que la glucosa que se guardó mediante la insulina se libere para aumentar la glucemia en casos de necesidad. También tiene efectos catabolizantes como el aumento de la destrucción de la glucosa o el desdoblamiento de la misma. También la glucogenólisis o prácticamente el desdoblamiento de mi glucógeno y formación obviamente de mayor cantidad de glucógeno. También, ¿qué hace? Aumenta la lipólisis, prácticamente el desdoblamiento o ruptura de mis lípidos, me va a estimular la secreción de insulina y libera la circulación productos celulares de degradación que son la glucosa y ácidos grasos. Luego de una comida rica en proteínas o prácticamente rica en carbohidratos, ¿qué hace? El glucagón se va a elevar. Evita la hipoglucemia postprandial producida por la insulina. ¿Cómo yo puedo entender con evita la hipoglucemia postprandial producida por la insulina? Bueno, yo comí una dieta rica en proteínas, rico en glúcidos o rico en carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente voy a tener una alta cantidad de glucemia. Al tener un nivel elevado de glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Se va a liberar la insulina. Eso pasa después de comer. Se libera la insulina y ¿qué hace? Me va a bajar de golpe la glucemia que tenía elevada, ¿verdad? Porque después de comer yo tengo sueño, porque justamente después de comer se libera la insulina para regular esos niveles de glucemia en sangre y entonces, ¿qué pasa? Se guardó todo rápidamente y yo tengo sueño, tengo poca energía en ese momento. Se debe simplemente a eso, algo fisiológico. A eso lo llamamos hipoglucemia postprandial o prácticamente disminución de la glucosa en sangre después de las comidas. Postprandial significa eso. ¿Y qué va a pasar? Al, obviamente, guardarse eso después, se va a empezar a liberar posteriormente glucagón para regular nuevamente los niveles de glucosa. Y aquí tenemos nada más un pequeño resumen de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que prácticamente las células alfa me secretan glucagón, las células beta me secretan insulina. ¿Qué me va a hacer? El glucagón va a aumentar la glucogenólisis, también la gluconeogénesis y tiene un efecto inotrópico, así como también la insulina que hace me va a aumentar la glucogénesis, glucólisis, la síntesis de triglicéridos y ácidos grasos y me va a disminuir la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En cuanto a la regulación de su secreción, ¿qué va a hacer? El glucagón pancreático se secreta en respuesta a la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tiene que mantener en rango, como les dije. Si hay demasiado bajo el azúcar, tiene que regularse hasta niveles considerables, ¿verdad? Entonces ahí empieza a trabajar el glucagón, liberando las reservas energéticas. El glucagón intestinal, denominado también enteroglucagón, se secreta en respuesta al aumento de la glucemia postprandial. El glucagón pancreático se estimula además de la hipoglucemia por los aminoácidos. Son inhibidores de la secreción del mismo, la hiperglucemia, la somatostatina y la secretina.
Posteriormente vamos a hablar de la somatostatina o SS. Se origina de las células delta de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino. Químicamente es un polipéptido de 14 aminoácidos y funciona mediante la activación de segundo mensajero. En cuanto a sus funciones, es una hormona inhibidora general. Acuérdense, somatostatina es inhibidora general. Somato, cuerpo, statina de estático, inhibe, no hace nada. La somatostatina pancreática, ¿qué hace? Actúa bloquea la secreción de insulina, de glucagón y de polipéptido pancreático. En el tracto gastrointestinal disminuye la velocidad de digestión, así como también la absorción de nutrientes y posterior utilización. Disminuye la motilidad gástrica del duodeno y de la vesícula biliar, así como también disminuye la secreción de jugos y enzimas digestivas. La regulación de su secreción se ve estimulada por el aumento de glucosa, de glucagón y de aminoácidos como la leucina y la arginina. También por presencia de grasas en el tracto gastrointestinal y pueden inhibir su secreción la colecistocinina, la adrenalina, la dopamina y la acetilcolina. Entonces, SS, la somatostatina, era secretada en las células delta, es una hormona inhibidora general. Su secreción se puede estimular, porque decía ahora que prácticamente inhibía la glucosa, glucagón, ¿verdad? Principalmente, entonces se va a estimular o prácticamente se va a empezar a secretar por la glucosa, glucagón, ¿para qué? Para inhibirlo posteriormente a estos. También por los aminoácidos como la leucina y la arginina. ¿Y quién va a inhibir la secreción de la somatostatina o va a impedir que ésta se secrete? Tenemos ahí las colecistocininas, la adrenalina, la dopamina y la acetilcolina. Posteriormente tenemos al polipéptido pancreático o PP, ¿verdad? Se originan de las células con el mismo nombre o células PP de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino. No están presentes en todos los animales. Químicamente es un polipéptido de 36 aminoácidos y ahí vemos nuevamente las células, ¿verdad? Células alfa, glucagón, 25%, células beta, insulina, 60%, células delta, somatostatina, 10% y las células PP, que secretan polipéptido pancreático, solamente el 5%. En cuanto a sus funciones, tienen efectos parácrinos y autócrinos, o sea, sobre sí mismas y sobre las células adyacentes. Van a estimular la secreción gástrica y en los perros que van a hacer van a inhibir la secreción pancreática. En cuanto a la regulación de su secreción, se estimula por la ingestión de proteínas, también por el ayuno y el ejercicio. Se inhibe, acuérdense, somatostatina, entonces inhibido por la somatostatina y también por la estimulación parasimpática. Posteriormente vamos a hablar de las hormonas reguladoras de la calcemia. Hablamos recién de las hormonas reguladoras de la glucemia. Y ahora sería de la calcemia, prácticamente las que regulan el calcio. ¿Cómo ocurre la regulación hormonal de la calcemia? Aquí hablamos de una estructura denominada paratiroides. La paratiroides está formada por un grupo de células glandulares que se ubican en la región del cuello, próxima a la tiroides, en los lagartos, algunas aves y también en la mayoría de los mamíferos. En el ser humano forman 4 grupos encapsulados, pardo-amarillos, localizados junto al tejido tiroideo. En otros casos se encuentran asociados al timo y se pueden ver en la imagen de la derecha. Se van a dar cuenta que tenemos ahí la glándula tiroides, la estructura rojiza y tenemos los 4 grupos encapsuladitos que están de un color medio amarillito. Esas serían las células o las glándulas, mejor dicho, paratiroides. ¿Qué hacen estas células o estos grupos? Secretan la hormona denominada paratohormona o hormona paratiroidea, que prácticamente va a participar del equilibrio de calcio y fósforo.
¿Qué hace prácticamente esta hormona? Me incrementa los niveles de calcio, actuando antagónicamente con la hormona de origen tiroideo, que es la calcitonina. Antagónicamente significa lo contrario. Entonces la paratohormona o hormona paratiroidea, ¿qué hace? Incrementa los niveles de calcio mediante que la calcitonina disminuye el nivel de calcio. Y aquí tenemos la paratohormona. Pueden encontrar en algunas literaturas que se simboliza con la letra PTH. ¿Cómo se la denomina también? Hormona paratiroidea, como ya mencionamos. Su origen serían de las células principales de la glándula paratiroides. Químicamente es un polipéptido de 84 aminoácidos en cadena única. Y su mecanismo de acción sería mediante la activación del segundo mensajero, el adenosín monofosfato cíclico y también el calcio. En cuanto a sus funciones, desencadena cambios adaptativos que conserven la calcemia dentro de rango fisiológico. O sea, permite realizar diferentes tipos de actividades que mantengan de cierta forma el nivel de calcio de manera regular. Las células principales de la paratiroides actúan como sensor de calcemia y estimulan fuertemente cuando las concentraciones plasmáticas descienden. Entonces las glándulas paratiroides sirven como prácticamente medidores de los niveles de calcio en sangre que hacen que se estimulen estos cuando desciende el nivel de calcio sanguíneo. ¿Qué hace en el hueso? Moviliza el calcio desde el esqueleto, o sea, desde adentro hacia afuera. En el riñón, obviamente, si es que dijimos que trata de incrementar los niveles de calcio, voy a tratar de mantener todo dentro de la sangre. Entonces, en el hueso, que sería una reserva de calcio, voy a tratar de movilizar ese calcio de reserva hacia afuera en el caso de necesidad. El riñón, que obviamente sirve como prácticamente una fábrica de desecho, ¿verdad? Que permite eliminar sustancias que no se necesitan y mantener de cierta forma las que son de importancia. Entonces en el riñón va a disminuir la excreción del calcio y va a aumentar la excreción del fosfato. En el intestino va a aumentar la formación de una sustancia denominada calcitriol, que va a estimular la síntesis, secreción y el funcionamiento de una proteína que fija el calcio. En cuanto a la regulación de la secreción de mi hormona paratiroidea, me dice que la calcemia es el factor más potente. O sea, obviamente, dependiendo del nivel de calcio en sangre, esto se va a ir secretando o no. Y me menciona que la normocalcemia, prácticamente el nivel normal de calcio en sangre, sería más o menos de 10 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa cuando tenemos el calcio bajo? En ese caso, aumenta la secreción de mi hormona paratiroidea. Si la hipocalcemia es sostenida, ahí vamos a tener una hipertrofia, hiperplasia glandular, lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de las tiroides? Dijimos, ¿verdad? Sí, prácticamente hay poca cantidad de yodo que yo necesito, obviamente, para poder producir de cierta forma mis hormonas mis hormonas tiroides, la T3 y la T4. ¿Qué va a pasar? El cuerpo trata de compensar, en este caso la glándula. Entonces, ¿cómo? Mediante una hipertrofia glandular. Y en ese caso de las tiroides teníamos el bocio. Y acá si estamos hablando de las paratiroides, ¿qué va a pasar si yo tengo un bajo nivel de calcio? Obviamente va a aumentar la secreción de mi hormona paratohormona. Pero ¿qué pasa si ese nivel de calcio se mantiene por largo tiempo en niveles bajos? El cuerpo va a tratar de sobrellevar eso. ¿Cómo? Aumentando, ¿qué cosa? El tamaño y la cantidad de células. A eso me refiero con hipertrofia, sería nada más el aumento del tamaño celular, y la hiperplasia sería el aumento del número de células. Cuando el calcio está elevado, ¿qué va a pasar? Va a disminuir obviamente la secreción de mi paratohormona. Inhiben la secreción de mi paratohormona, la hipomagnesemia o prácticamente bajo nivel de magnesio en sangre, y también la hipermagnesemia graves, y el aumento de metabolitos de la vitamina D. Posteriormente tengo la calcitonina o CT, como se la denomina también tirocalcitonina. ¿De dónde se originan los mamíferos? En las células C o parafoliculares de las tiroides, que ya mencionamos. En vertebrados, pero los que no son mamíferos,
está secretada por las glándulas ultimobranquiales. Químicamente es una hormona de 32 aminoácidos de cadena única y el mecanismo de acción sería la activación del segundo mensajero o adenosín monofosfato cíclico. Cuando nosotros hablamos de los acinos tiroides, hablábamos de las células foliculares que me secretaban la T3 y T4 y teníamos las células parafoliculares que se encontraban entre los acinos y estas prácticamente eran denominadas células C, parafoliculares. En este caso, estas secretaban la calcitonina o CT. En cuanto a las funciones, todos sus efectos son hipocalcemiantes o prácticamente disminuye el nivel de calcio en sangre, hipofosfatémicos, o sea, disminuye el nivel de fosfatos también. Y dependen directamente de su acción bloqueadora de la reabsorción ósea. Estimula también la formación de hueso nuevo por los osteoblastos y en el riñón aumenta la excreción de calcio, fosfato, sodio y potasio. ¿Cómo se regula la secreción de mi calcitonina? La biosíntesis y secreción están reguladas por los niveles plasmáticos de calcio, al igual que la paratormona, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué pasa? Cuando el calcio está elevado, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la secreción de calcitonina y lo contrario, prácticamente va a disminuir la secreción de calcitonina o va a prácticamente interrumpirse la secreción del mismo cuando el calcio está bajo. La concentración plasmática de calcitonina es mayor en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque dijimos que prácticamente estimulaba la formación de hueso nuevo, que obviamente eso ocurre siempre, mejor dicho, en los animales pequeños, los recién nacidos, ¿verdad? Que están en etapa de crecimiento, por eso en la parte de los recién nacidos. Más alta en machos, ¿verdad? Porque los machos tienen una tasa de crecimiento más prolongado que las hembras y también es mayor la liberación de calcitonina durante la preñez. También estimula la secreción de calcitonina, las catecolaminas, el glucagón, las gastrinas, el alcohol, entre otros. Posteriormente tenemos las hormonas de la hipófisis intermedia. En ella se producen las hormonas estimulantes de los melanocitos, cuyo papel es de especial importancia para los cambios de color de piel, camuflaje y mimetismo. Y ahora hablamos específicamente de la misma o de las hormonas estimulantes de los melanocitos. Se la denomina también melanotrofinas o un tropismo o fascinación por justamente los melanocitos. El origen. En los mamíferos es secretada por las células melanótropas de la adenohipófisis y en otras especies por el lóbulo intermedio de la hipófisis. Químicamente es un polipéptido derivado de la proopiomelanocortina y su mecanismo de acción sería la activación del segundo mensajero o el adenosín monofosfato cíclico. En cuanto a las funciones, los peces, reptiles y batracios poseen células cromatóforas que contienen gránulos pigmentarios conocidos como cromatosomas. En el hombre las células pigmentarias se llaman melanocitos o prácticamente las células que dan color de cierta forma a la piel, pelo y uñas, ¿verdad? Afecta el color del pelo de los mamíferos y también cumple una función pigmentaria y de prácticamente de cierta forma servir de camuflaje en los peces, reptiles y los batracios. En cuanto a la regulación de su secreción, el hipotálamo regula su secreción a través de neurotransmisores y neuromoduladores, excitadores e inhibidores. Entre los inhibidores tenemos la MSHIH, u hormona inhibidora, ¿verdad? Que también se denomina melanostatina. Ahí también tenemos el ácido gamma aminobutírico o GABA. Entre los excitadores tenemos los factores adrenérgicos, los serotoninérgicos y los colinérgicos. Posteriormente tenemos a las hormonas de la neurohipófisis y volvemos a rememorar un poquitito, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen, ¿verdad?, del hipotálamo, que es la estructura
de color amarilla, que prácticamente constituía una unión anátomo-funcional con la hipófisis, que se encuentra por debajo de un color entre lila a fucsia más o menos. La hipófisis tenía dos secciones, una denominada hipófisis anterior y otra denominada hipófisis posterior. La anterior denominada adenohipófisis y la posterior neurohipófisis. La adenohipófisis tenía una mayor irrigación sanguínea, donde teníamos los vasos portales súper importantes donde ocurre el recambio de sustancias, y en la neurohipófisis tenemos también obviamente un flujo sanguíneo pero en menor cantidad, y tenemos una mayor inervación, los cuales provenían prácticamente de dos núcleos importantes del hipotálamo, que eran el núcleo paraventricular y el supraóptico. Y de la neurohipófisis teníamos dos hormonas súper importantes, solamente dos, que son la oxitocina y la hormona antidiurética. Entonces, me dice que también a la neurohipófisis denominamos hipófisis posterior, es una proyección del hipotálamo que almacena dos hormonas producidas por él. Embriológicamente es diferente a la adenohipófisis, ya les dije por qué. Las hormonas neurohipofisarias son nonapéptidos sencillos que hasta el momento de su liberación se encuentran unidos a unas moléculas proteicas que son denominadas neurofisinas 1 y 2. La oxitocina y hormona antidiurética, ambas tienen solo dos aminoácidos de diferencia. En los mamíferos domésticos, me dice septosuinos, el principio antidiurético, esta diapositiva está mal. Les voy a reordenar posteriormente. Primeramente vamos a hablar de la oxitocina. Me dice que se origina de los núcleos hipotalámico, paraventricular y supraóptico. Químicamente es un nonapéptido que ya mencionamos y funciona mediante la activación del segundo mensajero. Su síntesis, almacenamiento y secreción se sintetiza en neuronas secretoras de núcleos hipotalámicos junto con la neurofisina 1. Es liberada en forma de pulsos y alcanza mayor concentración en el parto, decayendo luego. En cuanto a sus funciones, estimula la musculatura lisa del útero durante el parto, aumentan las contracciones del útero y del oviducto, también contribuye a la expulsión del feto y de las membranas fetales. Su liberación es mayor en la segunda etapa del parto, que sería prácticamente la de expulsión. Después de la dilatación, tenemos los niveles bajos. Ahí tenemos una contracción rítmica, y cuando tenemos niveles altos de oxitocina tenemos una contracción tónica o prácticamente mantiene cierta tensión. En el posparto, ¿qué realiza? Prácticamente hace una homeostasia mecánica o prácticamente bloquea de cierta forma los vasos sanguíneos para evitar la hemorragia y también ayuda a la regresión uterina. En la oveja, en la cabra y los primates, junto con los estrógenos y la prostaglandina F2-alfa, interviene en la involución del cuerpo lúteo, o sea, cumple una función luteolítica. También estimula la síntesis y secreción de prolactina. En machos, cumple el papel de memoria y disminución de secreción androgénica. En cuanto a su regulación de secreción, está regulada por la interacción de neurotransmisores, de hormonas noradrenérgicas, colinérgicas y opioides, a la vez los estrógenos gonadales. También las catecolaminas van a impedir o deprimir de cierta forma su secreción. En el parto, su regulación es por retroalimentación positiva, o sea que a medida que va avanzando el parto, va a aumentar los niveles de oxitocina. En cuanto a la integración neuroendocrina, vía nerviosa aferente sensitiva y también vía eferente endocrina al órgano afector. O sea, primeramente, cuando hablamos la primera parte de fisiología, hablábamos que teníamos una sección o prácticamente un receptor, ¿verdad? Tenía que percibir cierto estímulo. Posteriormente esto iba hacia arriba, hacia los niveles superiores mediante una neurona aferente que tiene que ser sensitiva. Posteriormente se decodifica esa información y se envía una respuesta mediante una vía eferente. En este caso sería una vía eferente endocrina hasta el órgano afector, que podría ser el útero, ¿verdad?
En cuanto a los estímulos externos, ver a la cría o escucharla estimula la secreción. Susto o estrés también en cuanto a la liberación de catecolaminas que van a inhibir su secreción. Bueno, esta hormona es súper importante para la bajada de leche. Por eso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos una producción tambera, bueno, hacemos tener crías a nuestras vacas. ¿Qué pasa? Se les separa de cierta forma de las crías, en ese caso era obviamente para volver a ciclar y volver a preñar, pero ¿qué pasa? Se le deja de cierta forma cerca, ¿para qué? Para que ese estímulo de escuchar a la cría también permita de cierta forma la liberación de oxitocina y en su defecto obviamente aumente la eyección láctea. Y va a inhibir la secreción de la misma, el estrés. Por eso, cuando vamos a tener una producción, ya sea tambera o ya sea la parte cárnica, ¿verdad? Se habla mucho del bienestar animal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que nuestra vaca, ¿verdad? Nosotros le arreamos, ¿verdad? Con perros, con guacha, lo que sea, sufren de cierta forma estrés. Entonces, ¿qué pasa? En vez de darme 16, 17 litros de leche, me da 10, 9, 8. ¿Por qué? Porque justamente este estrés me va a inhibir de cierta forma la secreción de mi oxitocina y en su defecto obviamente me va a disminuir la eyección de leche. Posteriormente tenemos la hormona antidiurética o ADH, se la denomina también vasopresina, o también van a encontrar en otros libros arginina vasotocina o lisina vasopresina. ¿De dónde se originan? De los núcleos supraóptico y paraventricular hipotalámico. Químicamente es un nonapéptido y funciona mediante la activación del segundo mensajero o adenosín monofosfato cíclico. En cuanto a su síntesis, secreción y almacenamiento, se producen los núcleos supraóptico y paraventricular junto a la neurofisina 2. ¿Qué funciones realiza? Antidiuresis o prácticamente, como le dice su nombre, hormona antidiurética, me va a inhibir la secreción de agua. La acción antidiurética, dice, en los túbulos renales se reabsorbe grandes cantidades de agua. 7 octavos o 7 partes de 8 se reabsorben obligatoriamente y 1 octavo o 1 parte de 8 de la reabsorción se atribuye a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa sobre los túbulos colectores del nefrón, aumentando la permeabilidad de estos al agua e incrementando la reabsorción. Y a esto lo denominamos eje hipotálamo-hipófiso renal o hipotálamo-hipófisis renal, ¿verdad? Como lo quieran llamar. Trabajan prácticamente en conjunto, nuevamente. Después, la acción vasoconstrictora también me permite el aumento de la presión arterial, pero en este caso ese efecto es breve, no dura mucho. En cuanto a la regulación de su secreción, el principal estímulo para la secreción del mismo es la presión osmótica del líquido extracelular mediante los osmoreceptores, que son prácticamente receptores que miden los niveles de osmosis, prácticamente la presión que tenemos entre el líquido extracelular. Los osmoreceptores dice que informan al núcleo supraóptico y paraventricular sobre la concentración de los iones por litros de solvente y este estímulo inicia la secreción o no de hormona antidiurética. Cuando aumenta la presión, se secreta hormona antidiurética y cuando disminuye el mismo, se estimula la secreción. También la liberación de la hormona antidiurética se puede realizar mediante el ejercicio intenso, también la fiebre o hemorragia. También en los mamíferos domésticos, en este caso sería la diapositiva que nos faltaba, excepto los suinos, el principio antidiurético se denomina arginina vasopresina. O sea, en este caso no sería antidiurética por sí misma, lo vamos a denominar antidiurético arginina vasopresina. En los suinos se denomina lisina vasopresina y en las aves, reptiles, peces, arginina vasotocina. Y aquí prácticamente culminamos las hormonas que se secretan tanto del hipotálamo como de la hipófisis anterior y posterior, así como también la media. Entonces, sería bueno, chicos, que realicen un esquema de cada una de estas hormonas
obviamente señalando su origen, su sinonimia, ¿verdad? Porque puede ser que en algunos libros no lo encuentren con estas denominaciones, pero sí, como explicamos en la sinonimia, y deben conocer sí o sí por lo menos algunas funciones principales de los mismos. Y esto es todo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen bien. Chau, chau.